Soy el doctor Isa Díaz, nefrólogo e internista. Y antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Y si te dijera que hay un veneno en tu rutina diaria que está dañando tus riñones sin que sientas absolutamente nada? Nada de dolor, nada de señales claras, nada de alertas, solo daño silencioso. La mayoría de las personas mayores de 60 años piensan que si algo grave estuviera pasando en sus riñones, el cuerpo avisaría. Pero no es así. Los riñones no gritan, no duelen, no se quejan. Trabajan en silencio hasta que un día simplemente dejan de funcionar. Y cuando eso ocurre, ya no estamos hablando de prevención. Estamos hablando de diálisis. 3 veces por semana, 4 horas cada vez, de por vida. Pon atención a esto. En mi consulta, he visto personas que perdieron más del 80% de la función renal sin haber sentido un solo síntoma importante. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que la mayoría de esos casos no fueron causados por una enfermedad rara. Fueron causados por hábitos diarios, por alimentos comunes, por decisiones que parecían inofensivas. Déjame explicarte. Tus riñones son uno de los órganos más trabajadores de tu cuerpo. Filtran tu sangre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eliminan toxinas, excesos de líquidos, residuos metabólicos. Regulan tu presión arterial. Ayudan a controlar la circulación. Influyen directamente en tu corazón. Y además mantienen el equilibrio de minerales como el sodio y el potasio. Ahora imagina esto. Imagina que tienes el sistema de purificación de agua más avanzado del mundo. Esos son tus riñones. Pero también imagina que ese filtro nunca se apaga, nunca descansa, nunca se cambia. Y cada día le haces pasar sustancias que lo obstruyen poco a poco. Al principio el sistema sigue funcionando, luego empieza a trabajar más lento y un día sin aviso se colapsa. Ese es el problema del daño renal. Es silencioso, es acumulativo y muchas veces irreversible. A veces irreversible. Por eso, si tienes más de 55 o 60 años, este mensaje es especialmente para ti, porque el riesgo aumenta con la edad. La circulación ya no es la misma, la presión arterial suele subir, el azúcar en sangre se vuelve más inestable y los riñones pagan el precio. Aquí viene lo importante. Hoy voy a hablarte de 4 venenos silenciosos que están dañando los riñones de millones de personas mayores de 60 años. 4. El último es el peor de todos y casi nadie lo reconoce como peligroso. Pero no te preocupes, no solo voy a decirte qué es lo que los daña, también te voy a explicar cómo proteger tus riñones con hábitos simples y decisiones claras. Esto está bajo tu control. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de recuperación si actúas a tiempo. Exacto, a tiempo. Ahora, déjame darte un panorama rápido de lo que vamos a ver. Primero hablaremos de un hábito que parece normal, pero que daña la circulación renal día tras día. Luego veremos un remedio muy común que muchas personas toman sin pensar y que puede destruir los riñones por dentro. Después hablaremos de algo que está en casi todos los alimentos y que eleva la presión arterial hasta asfixiar lentamente a los riñones. Y finalmente llegaremos al peor veneno de todos, el que altera el azúcar en sangre, el que acelera la diabetes, el que literalmente carameliza los filtros renales. Pero antes de llegar ahí necesitamos empezar por el principio, porque el daño renal no ocurre de un día para otro. Empieza con algo muy simple, con algo que haces o dejas de hacer todos los días. Empecemos con el veneno número 4. Este es uno que casi nadie toma en serio, porque no viene en una botella, no viene en un paquete, no tiene etiqueta. Estoy hablando de la inmovilidad, del sedentarismo.
¿Sorprendido? Mira, te lo explico de forma simple. Tus riñones dependen de una buena circulación para recibir oxígeno y eliminar toxinas. Cuando te mueves, la sangre fluye. Cuando no te mueves, la sangre se estanca. Es como un río. Un río que fluye se mantiene limpio. Un río detenido se convierte en un charco. Eso mismo pasa en tu cuerpo. Cuando pasas muchas horas sentado sin moverte, la circulación se vuelve lenta. La presión dentro de los riñones cambia, la filtración se vuelve menos eficiente, las toxinas se acumulan. ¿Y sabes qué pasa entonces? Los riñones tienen que trabajar más para hacer el mismo trabajo. Ese sobreesfuerzo constante daña sus filtros microscópicos, las nefronas. Y las nefronas no se regeneran. Cada una que se pierde para siempre. En personas mayores de 60 años esto ocurre más rápido, porque la circulación ya es más frágil, porque el corazón no bombea igual, porque la presión arterial suele ser más alta. Todo está conectado. Corazón, circulación, riñones. Aquí está el problema. La mayoría de las personas no asocian estar sentados con daño renal, pero en mi consulta lo veo constantemente. Personas con creatinina elevada, con función renal disminuida. Cuando les pregunto por su día a día, la respuesta es casi siempre la misma. Doctor, casi no me muevo. Y aquí viene lo importante. Este veneno es completamente evitable. No requiere medicamentos. No requiere tratamientos caros, pero necesita conciencia y necesita acción. Más adelante te voy a explicar exactamente qué hacer para revertir este daño y proteger tus riñones desde hoy, paso a paso. Pero antes necesitas conocer el siguiente veneno, porque este es aún más peligroso. Y la mayoría de las personas mayores de 60 años lo tienen en su casa ahora mismo. Exacto. Y cuando entiendas cómo actúa, vas a pensarlo 2 veces antes de volver a usarlo. Continuemos. Porque ahora viene algo que veo todos los días en mi consulta. Algo que muchas personas mayores de 60 años consumen pensando que es seguro, pero no lo es. Veneno número 3. Los antiinflamatorios de uso común, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, los llamados AINES. Sí, esos mismos. Doctor, pero me lo recetaron una vez. Doctor, solo lo tomo cuando me duele. Déjame explicarte por qué este hábito es tan peligroso para tus riñones. Estos medicamentos actúan reduciendo la inflamación y el dolor, pero lo hacen cerrando parcialmente ciertos vasos sanguíneos. Y aquí está el problema. Los riñones dependen de un flujo constante de sangre para poder filtrar toxinas. Cuando tomas estos medicamentos de forma repetida, los vasos que llevan sangre a los riñones se contraen. Es como pisar una manguera de jardín. El agua sigue pasando, pero con menos fuerza, con menos volumen. ¿Y sabes qué pasa entonces? Los riñones reciben menos oxígeno, trabajan bajo estrés y sus filtros se dañan. Al principio no lo notas. La creatinina puede subir lentamente, la filtración glomerular empieza a bajar, pero tú sigues sintiéndote normal hasta que un día el daño renal ya es evidente y muchas veces irreversible. En personas mayores de 60 años el riesgo es aún mayor, porque la circulación ya no es la misma, porque la presión arterial suele estar elevada, porque el corazón también puede estar comprometido. Todo se acumula. Estudios demuestran que el uso frecuente de AINES aumenta significativamente el riesgo de insuficiencia renal, especialmente cuando se combinan con deshidratación o con presión arterial alta. En mi consulta, he visto pacientes que tomaban estos medicamentos varias veces por semana durante años. Solo para el dolor, decían.
Cuando revisamos sus análisis, la función renal estaba muy por debajo de lo esperado para su edad. Aquí viene lo importante. No se trata de demonizar los medicamentos, se trata de usarlos con criterio. Si tienes más de 55 o 60 años, no deberías tomarlos de forma habitual sin supervisión médica, nunca como solución diaria. Entonces, ¿qué hacer? Aquí viene la solución. Primero, nunca tomes estos medicamentos con el estómago vacío ni estando deshidratado. Segundo, evita usarlos varios días seguidos. Tercero, si el dolor es frecuente, la solución no es una pastilla. La solución es buscar la causa. Movimiento, postura, sueño, hábitos. Muchas veces, con pequeños cambios diarios, el dolor disminuye sin necesidad de dañar los riñones. Esto está bajo tu control. Y ahora pasemos al siguiente veneno, porque este no viene en una caja de medicamentos, viene en la comida y está destruyendo riñones a una velocidad alarmante. Veneno número 2, la sal oculta, no la del salero, la que no ves, la que está escondida en alimentos procesados que consumes todos los días. Pan, embutidos, sopas instantáneas, comidas preparadas. La mayoría de las personas mayores de 60 años consumen sodio muy por encima de lo recomendado, sin darse cuenta. ¿Y por qué es tan peligroso? Déjame explicarte. El sodio hace que el cuerpo retenga agua. Más agua significa más volumen de sangre. Más volumen significa más presión arterial. Y más presión es como lanzar agua a presión extrema sobre un filtro delicado. Ese filtro son tus riñones. Con el tiempo, esa presión constante daña las paredes internas de los filtros renales. La filtración se vuelve ineficiente, las toxinas se acumulan, el daño renal avanza. Y todo esto ocurre en silencio. La Organización Mundial de la Salud ha advertido repetidamente sobre el exceso de sodio y su impacto en riñones y corazón. Pero el mensaje no siempre llega, porque el daño no se siente de inmediato. En personas con diabetes o con azúcar en sangre elevada, el efecto es aún peor. La combinación de sodio y azúcar es devastadora para los riñones. Aquí viene la solución. Primero, retira el salero de la mesa. Eso solo reduce una gran parte del consumo innecesario. Segundo, lee las etiquetas. Busca productos con menos de 140 miligramos de sodio por porción. La mayoría tiene más de 400. Tercero, prioriza alimentos reales, verduras frescas, alimentos simples, preparaciones caseras. Cuando comes alimentos naturales, proteges tus riñones de forma directa. Aquí va una regla que doy a todos mis pacientes. Si un alimento tiene más de 5 ingredientes, probablemente no es buena idea comerlo a diario. Simple, efectivo. Cada decisión que tomas o protege tus riñones o los daña. No hay punto medio. Pero todavía no hemos llegado al peor veneno, porque el siguiente no solo daña los riñones, también descontrola el azúcar en sangre, acelera la diabetes y multiplica el riesgo de insuficiencia renal. En la próxima parte vamos a entrar de lleno en ese peligro silencioso. Y créeme, después de escucharlo vas a ver tu alimentación con otros ojos. Sigamos, porque ahora entramos en un terreno aún más peligroso, un veneno que no solo daña tus riñones, también altera tu azúcar en sangre, afecta tu presión arterial y acelera el camino hacia la insuficiencia renal. Veneno número 2. El exceso de azúcar y las harinas refinadas. Y aquí quiero que pongas atención, porque la mayoría de las personas mayores de 60 años piensan que mientras no coman dulces están a salvo, pero la realidad es muy diferente. El azúcar no solo viene en forma de postres, está en refrescos, en jugos naturales, en pan blanco,
en galletas, en cereales, en productos que parecen inofensivos. Déjame explicarte por qué este veneno es tan destructivo para tus riñones. Cuando consumes azúcar o harinas refinadas, el nivel de azúcar en sangre se eleva rápidamente. Eso obliga al cuerpo a liberar grandes cantidades de insulina. Con el tiempo, este proceso se vuelve ineficiente y aparece la resistencia a la insulina. Aquí está el problema. El exceso de azúcar en sangre daña directamente los pequeños vasos sanguíneos, especialmente los que están dentro de los riñones. Esos vasos son los que alimentan a los filtros renales. Imagina un filtro de café, nuevo, limpio, funcionando perfectamente. Ahora imagina que en lugar de agua le echas jarabe espeso una y otra vez. ¿Qué crees que pasará? Exacto. Los poros se obstruyen, el filtro se tapa y deja de funcionar correctamente. Eso es exactamente lo que ocurre en tus riñones cuando el azúcar en sangre permanece elevada. Los filtros renales se inflaman, se engrosan, pierden eficiencia. La filtración glomerular disminuye, las toxinas se acumulan y la creatinina empieza a subir. Todo esto sin dolor, sin señales claras. En personas con diabetes, este proceso es aún más rápido. Pero atención, no necesitas tener diabetes diagnosticada para que este daño ocurra. Basta con tener azúcar en sangre elevada durante años, algo extremadamente común en personas mayores de 60 años. Estudios demuestran que el daño renal asociado al azúcar puede comenzar mucho antes de que aparezcan síntomas, y una vez que el daño avanza puede volverse permanente, a veces irreversible. Aquí viene lo importante. Este veneno no actúa solo, se combina con el sodio, con la presión arterial alta, con la mala circulación, y juntos forman una tormenta perfecta para destruir los riñones. En mi consulta veo esto constantemente. Personas que no se consideran diabéticas, pero cuyos análisis muestran daño renal progresivo. Cuando revisamos su alimentación, el patrón es claro: azúcar diaria, harinas refinadas en cada comida, bebidas endulzadas. Y aquí viene una verdad dura. Cada vez que el azúcar en sangre sube, tus riñones pagan el precio. Cada pico es un golpe a los filtros renales. Cada día que pasa, el daño se acumula. Pero todavía no hemos llegado al peor veneno, porque hay algo aún más peligroso que combina todos estos factores: azúcar, presión arterial, circulación, y lo hace de una forma tan común que casi nadie lo cuestiona. Aquí viene el build-up. Hemos hablado de hábitos, de medicamentos, de sodio, de azúcar, todos peligrosos, pero ninguno se compara con lo que viene ahora. El veneno número 1 es el que más veo en personas con insuficiencia renal, el que más acelera el camino hacia la diálisis, el que está presente en casi todas las cocinas, disfrazado de normalidad, de costumbre, de siempre se ha comido así. Pon atención a esto, porque cuando entiendas cómo actúa este veneno, vas a darte cuenta de por qué tantos riñones fallan al mismo tiempo. Estoy hablando de los alimentos ultraprocesados. Sí, ese es el veneno número 1. No un solo alimento, no un solo ingrediente, sino un conjunto de productos diseñados para durar mucho, pero dañar profundamente tu salud. Pan industrial, embutidos, comidas listas para calentar, snacks, productos light. La mayoría está cargada de sodio, azúcar, harinas refinadas, aditivos, todo lo que tus riñones no pueden manejar bien. Déjame explicarte qué pasa exactamente. Cuando consumes ultraprocesados, introduces en tu cuerpo una carga enorme de toxinas.
Los riñones tienen que filtrar mucho más de lo que fueron diseñados para soportar. Es como forzar un motor viejo a trabajar al máximo todo el día. Al principio funciona, pero el desgaste es inevitable. La presión interna aumenta, la inflamación aparece, los filtros se dañan. Y cuando el daño es suficiente, llega la insuficiencia renal. Esto no ocurre de la noche a la mañana, ocurre durante años, años de pequeñas decisiones, años de comer sin cuestionar, años de pensar no pasa nada, pero pasa, y pasa mucho. La ciencia es clara sobre esto. Investigaciones recientes revelan que el consumo habitual de ultraprocesados está directamente relacionado con mayor riesgo de enfermedad renal crónica, incluso en personas sin diagnóstico previo. Aquí viene lo importante. En la próxima parte vamos a desmenuzar este veneno con todo detalle. Te voy a mostrar dónde se esconde, cómo reconocerlo y, lo más importante, cómo eliminarlo sin sufrimiento, sin extremos, con un plan claro. Porque aunque este sea el peor veneno, también es el que más se puede controlar. Exacto, controlar, si sabes cómo hacerlo. Quédate conmigo. Lo que viene ahora puede marcar la diferencia entre proteger tus riñones o terminar dependiendo de una máquina para vivir. Y llegamos al veneno número 1, el peor de todos, el que más daño causa a los riñones, el que más acelera la insuficiencia renal, el que más lleva a la diálisis. Y lo más preocupante como médico es esto: prácticamente todos lo consumimos, todos los días. Está en todas partes, disfrazado de comida normal, de algo rápido, de algo cómodo. La industria ha hecho un trabajo increíble convenciéndonos de que es inofensivo. Pero la ciencia es clara y las consecuencias son devastadoras. Pon atención a esto. Estoy hablando de los alimentos ultraprocesados. Sí, pan industrial, embutidos, comidas listas para calentar, snacks empaquetados, productos light o diet. Y cuando digo ultraprocesados, me refiero a todo aquello que viene en una bolsa o caja con una lista larga de ingredientes que no reconoces. Déjame darte un número que te va a sorprender. Más del 70% de las personas mayores de 60 años consumen ultraprocesados todos los días, sin saber el daño que están causando a sus riñones y a su corazón. ¿Y sabes por qué están en todos lados? Porque duran mucho, porque son baratos, porque están diseñados para ser irresistibles, pero no están diseñados para cuidar tu salud. Déjame usar una analogía muy clara. Imagina un filtro de café, nuevo, limpio, perfecto. Ahora imagina que todos los días, en lugar de agua, le echas una mezcla espesa de azúcar, sal y químicos. ¿Qué crees que va a pasar? Exacto. Los poros se obstruyen, el filtro se satura y deja de funcionar. Eso es exactamente lo que pasa con tus riñones. Cuando consumes ultraprocesados, estás obligando a tus riñones a filtrar una carga enorme de toxinas. Sodio en exceso que eleva la presión arterial, azúcar y harinas refinadas que alteran el azúcar en sangre y favorecen la diabetes, aditivos que generan inflamación crónica. Todo junto, todos los días. Déjame ser muy claro. Cuando esto ocurre, la filtración glomerular baja, la creatinina sube, el daño renal avanza. Y muchas veces cuando se detecta ya es tarde, a veces irreversible. Estudios demuestran que las personas que consumen ultraprocesados de forma habitual tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedad renal crónica. Investigaciones recientes revelan que incluso en personas sin diabetes ni hipertensión diagnosticada, el daño ya era visible.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido repetidamente sobre el impacto de estos alimentos en riñones y corazón, pero el mensaje se ignora, porque el daño no duele. Aquí viene lo importante, la solución, y esta tiene que ser completa, porque estamos hablando del veneno más peligroso. Primero necesitas entender algo. Eliminar ultraprocesados no es fácil, porque están en todos lados, porque probablemente los has consumido toda tu vida. Pero es posible y vale la pena, porque la alternativa es la diálisis, el infarto, la pérdida de independencia. Eso no es vida. Ahora, el plan, fase 1, reconocimiento. Hoy mismo revisa tu cocina. Lee las etiquetas. Si un producto tiene más de 5 ingredientes o nombres que no entiendes, es un ultraprocesado. Pan industrial, salsas listas, embuchidos, galletas, todo eso. Fase 2. Eliminación gradual. No intentes quitar todo de golpe. Eso no funciona. Empieza por lo peor. Las bebidas azucaradas, los productos light. Elimínalos completamente esta semana. La siguiente semana reduce el pan industrial y los snacks. En un mes habrás eliminado más del 80% de los ultraprocesados, y eso ya protege tus riñones. Fase 3. Reemplazo. No solo quites, sustituye. En lugar de refrescos, agua. En lugar de pan industrial, alimentos reales, verduras, legumbres, comidas simples. Cuando comes alimentos naturales, tus riñones descansan. Ahora, algunos consejos prácticos que doy a todos mis pacientes. Cuando vayas al supermercado, compra en los bordes. Ahí están los alimentos reales. Evita los pasillos centrales llenos de cajas y bolsas. Cuando comas fuera, pide comidas simples. Pregunta cómo se prepara. Pide menos sal. No tengas miedo, es tu salud. Para los antojos, ten opciones seguras en casa. Fruta, yogur natural, nueces en pequeñas cantidades. Ahora, el tiempo de recuperación. Primeros 7 días. Menos hinchazón. Orina más clara. Primeras 2 a 3 semanas. Mejor presión arterial, más energía. Primer mes. Mejor control del azúcar en sangre, menos carga para los riñones. 3 a 6 meses. Cambios medibles en análisis de sangre y orina. Tu cuerpo sabe recuperarse si le das la oportunidad. Mira, sé que no es fácil. Los primeros días cuestan, pero cada día se vuelve más sencillo. Y cada día que pasa, tus riñones te lo agradecen. Tu corazón te lo agradece. Todo tu cuerpo te lo agradece. Estos eran los venenos, los que están destruyendo riñones en silencio, los que pueden llevarte a la diálisis. Pero no todo es evitar. También hay que construir, crear hábitos que protejan, que regeneren, que te devuelvan el control. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Quédate, porque lo que viene es el plan completo para proteger tus riñones en los próximos 30 días. Ahora hablemos de lo que sí debes hacer, porque evitar venenos es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es construir hábitos que protejan tus riñones todos los días. Hábitos simples, pero poderosos, respaldados por la ciencia. Déjame explicarte. Primer hábito protector, la hidratación correcta. Y no estoy hablando de tomar agua porque sí. Estoy hablando de ayudar a tus riñones a eliminar toxinas sin sobrecargarlos. Cuando estás bien hidratado, la filtración renal funciona mejor. La creatinina se mantiene estable. Las toxinas se eliminan con más facilidad. La regla es simple. Tu orina debe ser amarillo claro, casi transparente. Si es oscura, necesitas más agua. Empieza con algo sencillo. Un vaso de agua al despertar. Otro antes de cada comida. Nada extremo. Constante.
En personas mayores de 60 años, esto solo ya reduce el estrés renal de forma significativa. Segundo hábito protector: movimiento diario, no ejercicio intenso. Movimiento, caminar, levantarte, mover las piernas. Esto mejora la circulación, reduce la presión arterial, protege el corazón. Y cuando la circulación mejora, los riñones reciben más oxígeno. Una regla muy efectiva: muévete al menos 5 minutos cada hora. Camina, estira. Es mejor que 30 minutos seguidos y luego estar sentado todo el día. Tercer hábito protector: sueño reparador. Tus riñones se regeneran mientras duermes. Dormir menos de 6 horas de forma habitual aumenta el riesgo de enfermedad renal. El cuerpo necesita 7 a 8 horas para reparar el daño diario. Establece una hora fija. Apaga pantallas una hora antes. Dormir bien protege tus riñones tanto como una buena alimentación. Cuarto hábito protector: alimentación real. Menos paquetes, menos etiquetas largas, más alimentos simples, verduras, legumbres, comidas preparadas en casa. Cuando comes alimentos naturales, reduces sodio, reduces azúcar, reduces toxinas. Y eso protege directamente tus riñones. Pon atención a esto. Si tienes enfermedad renal avanzada, algunos alimentos como la espinaca o el tomate pueden requerir control por su contenido de potasio. Por eso siempre digo: información primero, personalización después. Ahora, juntemos todo en un plan claro, un plan de 30 días, sin perfección, sin extremos, solo progreso. Semana 1, reconocimiento. Días 1 y 2, revisa tu cocina. Identifica ultraprocesados. No quites nada todavía, solo observa. Días 3 y 4, lee etiquetas. Busca sodio, busca azúcar. Te vas a sorprender. Días 5 a 7. Empieza con un solo cambio: eliminar bebidas azucaradas. Solo eso. Hazlo bien durante 3 días. Semana 2, eliminación. Esta semana elimina por completo las bebidas azucaradas y los productos light. Añade el hábito de caminar 5 minutos cada hora. Si tienes antojos, toma agua y espera 10 minutos. Es normal. Tu cuerpo se está adaptando. Semana 3, expansión. Reduce pan industrial y snacks. Aumenta alimentos reales. Añade el hábito de dormir a la misma hora todos los días. Aquí muchos se rinden. No lo hagas. Un día malo no arruina el proceso. Consistencia, no perfección. Semana 4, consolidación. Todo lo anterior empieza a ser rutina. Observa tu cuerpo. Más energía, menos hinchazón, orina más clara. Estas son señales de que tus riñones están agradecidos. Al final de los 30 días, habla con tu médico. Revisa análisis, creatinina, orina, mide progreso real. Después de 30 días, esto ya no es una dieta, es tu estilo de vida. Usa la regla 80-20. 80% del tiempo hábitos que protegen, 20% flexibilidad consciente. Ahora, escúchame bien. Hemos recorrido un camino importante hoy. Vimos los venenos que destruyen riñones. Aprendimos cómo evitarlos. Y tienes un plan claro para actuar. Todo está bajo tu control. Cada decisión que tomes a partir de hoy o protege tus riñones o los daña. No hay punto medio. Pero aquí está la verdad. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que empezar. Un cambio, un día. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que lo necesite. Puede que le salves los riñones, la independencia, la vida. Déjame un comentario. Escribe la palabra riñones y dime, ¿qué cambio vas a hacer primero? Leo todos los comentarios. Suscríbete al canal, porque cada semana comparto información que puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una vida en diálisis. Soy el Dr. Araiza Díaz,
nefrólogo e internista. Mi misión es simple: darte el conocimiento para que tomes control de tu salud. Cuida tus riñones, cuida tu corazón, cuida tu vida. Nos vemos en el próximo video.